Nos alegra que continúe con su noticiero Ágape al Día. Estamos en el espacio de la entrevista del día. Hoy vamos a hablar acerca de un asunto legal y laboral, los periodos de prueba, los usos y abusos. Y lo vamos a hacer, por supuesto, en compañía de un profesional de la materia. Hoy nos acompaña el licenciado Noé Martínez, de parte de BDS Asesores. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido. Hola, Daisy, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Y con todo gusto podemos hablar de este tema tan interesante. Gracias a usted por su tiempo. Definitivamente, licenciado, cuando hablamos de periodos de prueba, muchas veces no sabemos cuánto tiempo realmente duran, qué es lo que me van a poner a prueba, definitivamente, según lo dice el nombre, durante ese tiempo en mi nuevo lugar de trabajo, ¿verdad? En algunas ocasiones quizás se comete el error que sea solamente algo acordado de palabra. Entonces es importante saber qué es lo que regula la ley en cuanto a esto. Sí, ese tema es muy importante y de suma magnitud que la población no conozca, porque se tienden a dar ciertos abusos y realmente comúnmente en la práctica se da a entender que el periodo de prueba es de 3 meses y es muy común que a muchos empleados, cuando llegan a una nueva experiencia laboral, les dicen tu periodo de prueba es de 3 meses. Sí. Entonces es muy común. Ahora bien, el Código de Trabajo establece que el periodo de prueba es de 30 días, nada más. Okay. No es ni siquiera un mes, son 30 días, porque si un mes es de 31 días, sí, se tiene que contar hasta el día número 30. Okay. Muy importante que esto se debe detallar en el contrato individual de trabajo. Si ese periodo de prueba no está detallado en este contrato, tampoco el patrono podrá exigirlo. Entonces, tanto los empleados tienen que conocer que su periodo de prueba es de 30 días, no de 3 meses como se da comúnmente. Okay. Así también el patrono tiene que saber que si quiere exigir este periodo de prueba de 30 días o aplicarlo, tiene que establecerlo en el contrato individual de trabajo. Excelente. Esto creo yo que aplica con lo que siempre conversamos con ustedes de parte de BDS Asesores, que todo debe de estar acordado, ¿verdad? Y sobre todo expuesto en un contrato oficial. A ver, licenciado, ¿cuál es la finalidad de este periodo de prueba? Realmente el periodo de prueba es para poder verificar si el colaborador que ha sido contratado se ha podido adecuar a las funciones para las que éste ha sido contratado. En el caso que él no cumpla con las expectativas de su patrono, o el trabajador también no se siente a gusto en el nuevo trabajo, estos, la ley establece que podrán dar por terminado el contrato sin expresión de causa, dice la ley. ¿Qué significa esto? Al no tener que expresar ninguna causa, no existe el pago de una indemnización y derechos accesorios. Entonces, esa es la finalidad del periodo de prueba, y muy importante que quien lo quiera ejecutar tiene que hacerlo dentro de los 30 días que la ley da. Si ya lo hacemos en el día 31, el contrato de trabajo se entiende por tiempo indefinido. Bueno, el contrato de trabajo ya se vuelve un trabajador por tiempo indefinido y por ende no podríamos terminar la relación laboral sin expresión de causa. Aquí ya tendría que mediar lo que es el pago de una indemnización y sus derechos accesorios. Okay. Es decir, que si pasamos esos 30 días, podríamos ya caer en un abuso, ¿verdad? ¿Dónde comienzan los abusos en sí del periodo de prueba? Bueno, realmente podría darse en el caso que no lo establezcamos en el contrato individual de trabajo. Ese sería el primer punto, que no esté establecido ahí. Número 2, que queramos alargarlo, que es muy común en la práctica, y realmente es tan común que todos lo entendemos como que así es, realmente que como que es una realidad. Una regla. De hecho, ahorita que usted mencionaba que son 30 días, yo le iba a comentar que creía que eran 3 meses y en algunos lugares incluso dicen 6 meses de periodo de prueba. Correcto, es muy común. Entonces se ha vuelto tan común que ya las personas lo entienden como un derecho adquirido, podría decir. Sí. Son 3 meses de periodo de prueba, pero realmente no. Es muy importante educarnos en ese aspecto y conocer que la ley establece 30 días. A pesar de ser un periodo de prueba, ¿hay derechos para el trabajador? ¿Se le califica como trabajador a pesar de que nada más esté de prueba? Claro, de hecho la ley establece
que una persona que ha trabajado 2 días consecutivos para el mismo patrono, ya se entiende que ha iniciado una relación laboral. Okay. Entonces este tiene todos sus derechos. Ahora bien, el hecho que estemos en periodo de prueba, que es un tema muy común, Daisy, también, y es importante traerlo a cuenta, es el hecho de que muchas personas dicen, hasta que pases tu periodo de prueba de 3 meses, vas a tener derecho a estar en el ISS, en la AFP y a gozar tus derechos. Eso no es así. Ya la ley establece que cuando un empleado entra a trabajar para un patrono, este patrono tiene la obligación de en los primeros 8 días enrolarlo o inscribirlo en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social y por ende también en las asociaciones de fondos de pensiones. Ok, el periodo de prueba entonces, licenciado, ¿es remunerado o no? ¿Va a depender de algún acuerdo en particular o ya la ley lo establece? No, el periodo de prueba debe de ser remunerado. De hecho, el trabajador empieza a ganar desde el día 1, salvo que haya un pacto diferente como un contrato de aprendizaje, una pasantía, pero esos son temas totalmente diferentes. Pero deben estar regulados por algún tipo de contrato, algún tipo de papel, por decirlo Correcto. así. Sí, no solo de palabra. Sí, digamos una pasantía. El patrono debe de preferiblemente tener un acuerdo, un convenio marco con la institución que le está enviando a las personas como pasantía. Entonces, sí, es una figura jurídica totalmente distinta y el periodo de prueba no nos exime de obtener un salario, de contar con todos los derechos legales como ISA, AFP, que son derechos irrenunciables del trabajador y que por ende pues debe de tenerlos. En cuanto al salario, ¿qué tipo de salario o qué monto, digámoslo así, recibe el trabajador en periodo de prueba? Por ejemplo, si la plaza a la que está aspirando, el pago que va a obtener es el pago de esa plaza o es menor o se establece de una forma especial porque es el periodo de prueba. No, la regla general es que el trabajador debe de ganar el monto económico que se ha pactado en el contrato individual de trabajo. Okay. Digamos, si es el salario mínimo, no puede ganar menos que el mínimo. Y si la plaza tiene una remuneración, digamos, de $500 por un ejemplo, no porque está en periodo de prueba se le debe de pagar menos. O sea, a menos que haya un acuerdo diferente, ¿verdad? Que haya iniciado con un contrato inferior, el contrato individual de trabajo se establece un salario menor y finalizado el periodo de prueba se haga una adenda al contrato o se suscriba uno nuevo y por ende pues se establezca o se pacte un nuevo salario. Pero el hecho que estemos en periodo de prueba no nos tendría que degradar a tener un salario inferior. Claro, mire, la verdad es que yo creo que tristemente, como usted bien decía, nos hemos acostumbrado a ciertas prácticas que ya las reconocemos como legales, cuando regularmente, pues bueno, evidentemente no lo son. Por ejemplo, yo he escuchado muchos casos de que están en periodo de prueba y no hay goce de sueldo. Básicamente el patrono lo que intenta decirle al empleado es una oportunidad en la que te estoy dando, si me funcionas te quedas y si no, no. Mientras tanto no hay sueldo, no hay prestaciones y básicamente está casi que buscando esa oportunidad, tratando de conseguirla. Entonces, ¿cuál es realmente el uso del periodo de prueba y cuál es el beneficio si se hace dentro del marco legal, tanto para el patrono como para el trabajador? Realmente el beneficio o el espíritu del periodo de prueba es que en el caso que el trabajador no cumpla las expectativas para las cuales fue contratado, el patrono pueda decidir si lo incorpora definitivamente a su planilla o puede terminar la relación sin expresión de causa como se lo establece la ley. También esto es una protección para el patrono en el aspecto de que, digamos, no siempre vamos a tener la certeza de contratar a la persona idónea desde el día 1 y, digamos, tenemos 2 malas experiencias, tendríamos que estar indemnizando cada vez a las personas y los patronos gastando. Entonces la ley ha dado esa salida para poder, verificar si la persona cumple con las expectativas. Muy bien. Ahora, un tema muy importante de tomar en cuenta es en el caso de las mujeres embarazadas. Y ya hay criterios jurisprudenciales y también del Ministerio de Trabajo que este periodo de prueba, si bien es cierto, la ley dice se va a poder terminar el contrato individual de trabajo sin expresión de causa, a las mujeres embarazadas ya las autoridades laborales han decretado o han establecido los criterios
que el periodo de prueba no va a aplicar con ellas. Okay. Esto con el objeto de proteger al menor no nacido, de que pues su madre no se vaya a quedar sin un empleo. Supongamos que es una mujer que comenzó su periodo de prueba, lleva, yo qué sé, 7, 10 días, se da cuenta que está embarazada, lo notifica, entonces se termina el periodo de prueba y ya comienza a trabajar formalmente, ¿o cómo funciona? No, esto es en el caso que el empleador venga y le diga, digamos, Daisy, o sea, estamos en el día 30 y te comunicamos que no pasaste tu prueba y por ende vamos a terminar tu contrato individual de trabajo. Realmente no existe una obligación de la trabajadora, a diferencia de otras legislaciones acá en la región centroamericana, existe la obligación de la trabajadora de notificar al patrono de que está embarazada. Sin embargo, en El Salvador no existe esa obligación. Lo que tienen que hacer, digamos, llegamos al final del periodo de prueba y le dicen, no lo pasaste, vamos a dar por finalizado tu contrato individual de trabajo, la trabajadora puede decir, mire, yo estoy embarazada y por ende pues no puede finalizar mi relación laboral. Muy bien. O puede ser de que la trabajadora se dé cuenta, puede que le digan, le comuniquen, tu periodo de prueba terminó ahora, y ella mañana o dentro de 2 días se dé cuenta que está embarazada, ella podría llegar y exigir el reinstalo a sus labores. Ok, muy bien. ¿Qué sucede si, por ejemplo, se presenta una mujer, ya se había acordado que hicieran su periodo de prueba y es notorio que está embarazada? Entonces, el patrono podría decirle, no, entonces en tu caso no aplica, de una vez comienza su trabajo formal, digámoslo así, o simplemente no se va a dar ese periodo de prueba. Realmente ya como de cajón, digamos, los contratos individuales de trabajo tienen establecido el periodo de prueba, sí, pero existe el artículo 52 de la Constitución, dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, no importa que también esté escrito en el contrato individual de trabajo, si este trabajador goza con esta protección, pues realmente, aunque esté escrito, no se entendería como letra muerta, es decir, no tendría efecto jurídico alguno. Muy bien. A ver, licenciado, como decíamos, tristemente la realidad es otra y hay muchas empresas incluso que abusan del término de periodo de prueba, no lo usan como la ley lo manda, sino más bien como un beneficio para rotar trabajadores y quizá no hacerse responsables de pagarles un sueldo. Hay muchas empresas incluso que tienen esta fama de que contratan o que abren periodos de prueba, al final a la persona le dicen no quedaste, nunca le pagaron esos días o quizás acordaron un pago más abajo de lo que realmente va a la plaza y así están haciendo esta práctica. ¿Cuál sería la recomendación para los trabajadores que tristemente están o han estado en una situación similar? Bueno, es muy importante que sepan que el periodo de prueba es de 30 días, el Código de Trabajo lo establece así, y en el caso que se den en una situación en la cual les estén dando un periodo de prueba superior a los 30 días establecidos por ley, ellos perfectamente pueden abocarse al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a solicitar una inspección para que se les apoyen en ese caso, o también pueden entablar una demanda en los juzgados con competencia en materia laboral para poder exigir su derecho en el caso que hayan sido despedidos o terminada su relación de trabajo posterior a los 30 días y poder exigir el pago de su indemnización y prestaciones accesorias. Muy bien. Como siempre conversamos con BDS Asesores, el tema es poner la balanza. También para los empresarios o patronos, ¿cuál sería el consejo para que puedan utilizar definitivamente pues esta herramienta del periodo de prueba, pero siempre bajo la ley para que no tengan ninguna multa o consecuencia? Sí, para los patronos es muy importante que tomen en cuenta lo que es el respaldo. Tenemos que tener el periodo de prueba debidamente detallado en el contrato individual de trabajo. También es de revisar el reglamento interno de trabajo que tengan, que este tiene que estar aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y también generar procesos internos dentro de la empresa para poder saber si un trabajador se encuentra dentro del periodo de prueba o no. Se me han dado casos con clientes que no ha existido una comunicación interna muy fluida entre recursos humanos y la jefatura que está solicitando que este trabajador no cumplió su periodo de prueba, y no hay esta comunicación interna y no logran detallar que esta persona ya pasó los 30 días.
Entonces es muy importante también tener capacitados a los mandos medios, establecerles y explicarles bien que el periodo de prueba es de 30 días y tener muy detallado esa fecha, porque en ocasiones han pensado que está todavía dentro del periodo de prueba, pero ese tiempo ya ha pasado. Correcto, y por eso es tan importante tener el acompañamiento de un equipo legal que evidentemente tenga la experiencia en temas laborales para evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de contratiempo que luego pueda desencadenarse en una multa incluso. Por eso nuestra recomendación es BDS Asesores. Licenciado, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Muchas gracias, pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales como BDS Asesores, al teléfono 2296-9500 y nuestro correo electrónico es relsalvador@bdsasesores. Excelente, gracias licenciado por su tiempo. Gracias a usted. Muy bien, en pantalla también le colocamos las formas de contacto. Nosotros llegamos al final de la emisión, siempre invitándolo a que pueda seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde, nos encuentra como Agape TV. Cuídese mucho.